Juan Manuel Moreno es una persona que está muy vinculado al área social desde hace muchos años. Es, aparte, una persona con la que mantenemos una estrecha relación desde hace más de 20 años y, por lo tanto, para mí personalmente también es un acto muy especial el poder compartir con todos ustedes, compartir con él esta mañana de trabajo que estoy convencido que va a ser muy productiva tanto para las organizaciones que participan en este acto como para la propia Secretaría de Estado que participa. Sin más, le dejo la palabra a Juan Manuel Moreno. Juanma. Muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que representáis pues probablemente a la parte más importante de una sociedad, ¿no? Que son el tercer sector, que son la parte social, la parte que se dedica y dedicáis tiempo a las personas que más vulnerables dentro de la propia sociedad asturiana, y el hecho de que hayáis hecho un hueco vuestro tiempo, que siempre es importante para compartir este rato conmigo y con el alcalde, pues la verdad es un motivo de satisfacción y orgullo. Esta es una reunión que estamos teniendo desde la Secretaría de Estado de Servicios Social e Igualdad con distintos sectores en el ámbito social y en el ámbito también de la igualdad, que la estamos teniendo en distintos puntos de la geografía española. Ya son 7 las reuniones que hemos mantenido. La última de ellas fue en Cantabria, que también con este mismo motivo, y tiene un objetivo fundamental. El objetivo fundamental es el poder oíros, ¿no? El poder comentar directamente con vosotros pues algunas de vuestras inquietudes, conocer algunos de vuestros anhelos, de vuestros deseos. En definitiva, el tener la posibilidad de conversar de una manera franca, de una manera sincera, de una manera directa, sobre algunos de los asuntos que preocupan y ocupa, lógicamente, a vuestras entidades y a nivel individual a muchas de las personas aquí asistentes, y que desde la propia Secretaría de Estado, pues lógicamente, tomemos nota y tomemos conciencia de algunos de los problemas para no solamente intentar resolverlos, sino también reconducir probablemente estrategias, ¿no? Estrategias que puedan ser erróneas, ¿no? O que puedan estar equivocadas, o informaciones que no tengáis del todo completas, ¿no? Por tanto, más que mi intervención en el día de hoy, que lógicamente yo creo que va a ser muy breve, y voy a dibujar nada más que 3-4 asuntos, 3-4 ideas que quiero comentar, lo más importante es el tener la oportunidad de poder oíros a vosotros. Yo quiero simplemente recordar 2 cosas que son fundamentales, y ya después entramos en materia, que en esta crisis ha tenido 2 elementos han sido muy importantes para soportar y amortiguar la crisis. Uno de ellos ha sido, y sois vosotros, las entidades del tercer sector, que representáis 30.000 entidades en toda España, que llegáis a todos y cada uno de los rincones de España. La Administración jamás podría llegar al ámbito que vosotros llegáis, al nivel de especialización que tenéis cada uno en vuestras materias. Al final, España es una gran potencia mundial en materia de solidaridad. Somos el país prácticamente de Europa, y yo diría casi del mundo, proporcionalmente a nuestros habitantes, que más voluntarios tiene. Hemos llegado a tener casi 4.200.000 voluntarios en estos tiempos, y eso significa que esa red de solidaridad ha funcionado gracias a muchas de las entidades que aquí están representadas y a mucho interés personal e individual de muchos de los ciudadanos que también estáis aquí representados. Por tanto, en primer lugar, que eso fundamental es mostrar mi gratitud por ese esfuerzo que habéis realizado y nuestro reconocimiento. Y lo segundo han sido las familias. Como sabéis, las familias han soportado también la carga de esta crisis. La familia es probablemente una de las unidades, digamos, más importantes que tenemos en nuestra propia sociedad. Es una unidad básica de solidaridad, y que gracias a esa solidaridad, que en nuestro país la familia tiene un alto concepto, pues hemos podido también amortiguar situaciones pues muy de riesgo. Sabéis que este año se va a repartir con cargo a los fines sociales en torno a 210 millones de euros. Hemos abierto una nueva línea, que ha sido nueva este año, que ha sido la de emergencia social, que ha sido una nueva línea de subvención, que creo que también es positiva, especialmente para estos tiempos, y que está teniendo, lógicamente, también una respuesta importante. Sabéis que desde el Gobierno de España hemos hecho algo absolutamente novedoso, que me parece positivo y que deberían de copiar algunas otras administraciones competentes en asuntos sociales, que hemos creado la Mesa del Diálogo Civil. La Mesa del Diálogo Civil con el tercer sector. Es una mesa donde nos reunimos prácticamente mensualmente y donde debatimos, hablamos
de todos los asuntos que afecta al tercer sector, desde la propia convocatoria de subvenciones, que la hemos hecho de la mano de ello, como no puede ser de otra manera, hasta el futuro plan de inclusión social o hasta todas y cada una de las, digamos, actividades que del Gobierno se está haciendo, ¿no? Creo que esa iniciativa ha sido muy positiva, porque nos permite un diálogo directo con el tercer sector, con la plataforma del tercer sector allí representada, que además está organizada porque hay un secretario de la mesa, levantamos actas, lo que se habla allí queda patente, y creo que es una buena vía de comunicación, de diálogo y de negociación que se ha puesto en marcha, que está dando su fruto y que estoy convencido que que próximamente dé su fruto. No dudéis en preguntarme porque, lógicamente, probablemente os pueda responder. Si hay algo que no os puedo responder, como me acompaña una parte de mi equipo, pues se tomará nota del correo electrónico para ponernos en contacto con vosotros y poder mandarle la información concreta si no pudiera resolverla en el mismo día de hoy. Yo, en mi caso particular, pues estoy hablando de un 37%, ¿no?, de parte del presupuesto anual. ¿Significa esto que si queda todo en manos de las consejerías, las consejerías propias de cada autonomía, vamos a poder suplir de algún modo este déficit que se va a originar? ¿O cómo está estos temas? Sé que está en el Senado, pero tampoco tengo una información muy precisa de lo que es la ley. Sí tengo muy precisa la preocupación, pero que a lo mejor, pues, con la suerte de poder hacer la pregunta a usted, pues salgo yo de aquí muy motivado y además orientado, que sería de lo que se trata. La Mesa del Diálogo del Tercer Sector nace, digamos, de una preocupación del propio tercer sector. Es verdad que existe una excesiva atomización de la representatividad, digamos, de las entidades sociales. Un problema del punto de vista del diálogo con la Administración y del punto de vista de la capacidad, digamos, de reivindicación que tenéis como entidades, porque muchas veces sois todas muy pequeñas, quitando las grandes y tal, y muchas veces es difícil, digamos, plasmar vuestro proyecto. Es verdad que en los primeros tiempos de vida que tiene la Mesa de Diálogo del Tercer Sector, que es poco, porque prácticamente no lleva ni un año, hemos estado casi al completo con la reforma de la convocatoria de subvenciones del IRPF, y eso nos ha obligado a concentrar, a tener reuniones, a veces 2 reuniones al mes, y eso ha hecho que prácticamente nos centremos en esa convocatoria. Una vez que ha pasado esto, pues ya, por ejemplo, la próxima que vamos a tener, que la tenemos en este mes de noviembre, pues lo que vamos a hablar de cómo va el tema de IRPF, vamos a dar datos al tercer sector de cuántos proyectos se han presentado, cuántas entidades, por sectores, cómo está quedando el reparto, en fin, ya lo tendremos un poco por comunidad autónoma, en fin, hablaremos un poco de todo eso. Creo que ha sido una magnífica idea, ¿no? En cuanto a la reforma local, es complicadísima, o sea, me refiero a que cualquier reforma de una administración tan diversa y heterogénea y como es los ayuntamientos, que hay de todo tipo, ayuntamientos de costa, ayuntamientos interior, municipios grandes, municipios pequeños, municipios urbanos, municipios rurales, en fin, de montaña, de playa, en fin. Cualquier cosa que tú haces para 8.115 municipios es tremendamente complicado. No tiene mucho sentido que los ayuntamientos que no les financia a nadie esos servicios, los servicios sociales, porque no se los financia a nadie, no se los financia el Estado, porque el Estado no es sabe que no es competente, y quien debería de financiar, lo que es la comunidad autónoma, no lo financia. Con lo cual estamos cargando a ayuntamientos, a veces con un 40, un 50% incluso de sus gastos de presupuesto, con una competencia que no le es propia, que no es suya. Yo no creo que va a haber ningún colapso, ni se va a cerrar centros, ni mucho menos, porque primero los alcaldes no quieren, porque los alcaldes son conscientes de esa necesidad, y segundo porque las comunidades tampoco lo pueden hacer, porque saben que si cierra esos centros, ese problema llega directamente a ellos. Con lo cual tendrán que llegar a un acuerdo, tendrán que participar en el mapa y tendrán que, lógicamente, pues financiar una parte de esos servicios públicos que se está prestando por parte del ayuntamiento. Yo era partidario, y lo digo así, y lo he dicho públicamente, yo era partidario de que las competencias en materia social las tuvieran los ayuntamientos. Como no se puede, salvo que hagamos una reforma constitucional y un acuerdo con las comunidades autónomas, cosa que nos parece ahora mismo muy difícil, especialmente porque las comunidades autónomas no quieren ceder esa competencia. Yo sí creo que, hombre, no a todos los ayuntamientos, hay una serie de competencias en función del número de habitantes y de la dimensión de los recursos de ese municipio, tú puedes transferir. Otras cosas a lo mejor no. Pero, y la mayoría de los servicios sociales en políticas asistenciales, yo he sido concejal y tengo claro como el agua que los ayuntamientos lo hacen mejor porque
yo sabía en mi ciudad, en mi distrito en concreto donde yo estaba, pues quién había enfermado de cáncer, si estaba parado la mujer, si tenía un problema no sé qué, conocía el caso. Pues claro, al final los ayuntamientos tienen que responder en materia sanitaria, en materia educativa, en materia laboral, en materia social, sin ser su competencia y sin que nadie le transfiera nada, con lo cual las cosas que realmente son suyas no las puede atender bien y sobre todo entran en un círculo de gastos que al final le lleva casi a la quiebra, ¿no? Nosotros el tema de que el peso que tienen las organizaciones sociales en este país nos está resultando agridulce. Es decir, si las organizaciones sociales y el tercer sector se entiende como sociedad civil estructurada, donde podemos trabajar para construir juntos y avanzar, sería bueno, pero también podemos estar hablando de precariedad social. Nos pueden estar haciendo referencia a precariedad social, es decir, a que no tenemos una sociedad que puede garantizar unos mínimos y tiene que organizarse la sociedad para hacerlo. En esa ley se reconoce un espacio propio de intervención donde los intangibles en los que nos movemos se reconocen y se valoran, o nos está hablando de una red paralela de prestación de servicios sociales que puede hacer que la autoridad moral que hoy por hoy tienen las organizaciones sociales se perdiera. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Son muchas las cosas que has comentado, ¿no? Primero, sin ningún problema que os tengáis que marchar, que eso es lógico, estas cosas de tiempo. Has hablado de la sociedad civil, has hablado de la precariedad social, sobre todo el cambio social que ha experimentado nuestro país. Es verdad, y yo lo reconozco y lo reconocemos todos, que estos 5 años de crisis, durísima crisis, pues es la peor que hemos tenido en la historia, ha cambiado la realidad social de gran parte, digamos, de nuestro propio país. Prueba de ello es que, claro, cuando tienes pues cerca de 6 millones de parados, pues lógicamente hay familias enteras que no tienen ningún ingreso, están todos en paro, y eso supone que lo que antes se mantenía, familias que estaban en ese umbral con una serie de ingresos, pues lógicamente cuando han desaparecido ese ingreso, o simplemente cuando trabajaban los dos y ahora solo trabaja uno, ha habido un empobrecimiento, por así decirlo, de esa unidad familiar. Por tanto, es obvio que ha habido un empobrecimiento de sectores y de familias españolas que han sufrido la crisis con un impacto brutal, ¿no? O sea, somos absolutamente conscientes de esa nueva realidad social. Esa nueva realidad social tiene mucho que ver, o sea, las políticas sociales son fundamentales para no dejar a nadie en la cuneta, y de luego este es el compromiso del Gobierno, de no dejar a nadie en riesgo claro de exclusión social y de que quede absolutamente descolgado de la propia sociedad por la crisis. Pero no solamente depende de los servicios sociales, depende de la situación económica del país. O sea, necesitamos como país, necesitamos que se genere empleo, que haya actividad económica, porque esa es la mejor herramienta, sin lugar a duda, de que exista lógicamente progreso, de que exista desarrollo y de que se evite empobrecimiento y riesgo de exclusión social. Eso es fundamental. Por eso, aparte de la emergencia social que tenemos que trabajar día a día, el Gobierno de España lo que ha hecho desde el minuto 1 ha sido poner orden en las cuentas, que todos sabéis perfectamente la situación que hemos vivido, porque no tengo que recordarla, pero hemos estado con un 9 y pico de % de déficit, con una situación, y lo digo que he estado dentro del Gobierno. Yo me acuerdo el verano pasado, que yo pensaba que nos intervenían, pero lo pensaba todos los miembros del Gobierno. Estábamos 636 puntos la prima de riesgo y había una psicosis total donde yo pensaba, bueno, pues cogemos el camino de Grecia, cogemos el camino de Portugal. Y ese va a ser el camino de España. Yo creo, y lo digo sinceramente, creo que las reformas, muchas de ellas complicadas y muchas de ellas dolorosas para todos, creo que el camino de la reforma empieza, y esto hay que ser muy moderado y sin triunfalismo ninguno, pero creo que empezamos a rectificar. España afortunadamente no fue intervenida. Imaginaros cómo estaríamos hoy, solamente que he hecho un vistazo a Grecia, Portugal o Irlanda, para saber cómo estaría España si hubiera sido intervenida. Afortunadamente esa intervención ha quedado ya atrás, ya no hay riesgo ninguno de intervención. España es un país solvente y por tanto es un país que internacionalmente se le tiene ya en cuenta, y hay una leve recuperación económica, levísima, sí, levísima, pero hemos pasado de una destrucción de nuestra economía, de una recesión brutal, hemos pasado ya a un leve crecimiento económico. Hay muchas familias que lo que quieren es un trabajo,
que hay muchas familias a las que se les está ayudando económicamente, vía asistencial, y te dicen, esto está muy bien, me está sirviendo para aguantar, para no pasar hambre, para cubrir las necesidades básicas. Pero yo lo que quiero, como persona, como autorrealizador, yo quiero un trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad y ese es el objetivo, yo diría la obsesión que tiene el Gobierno de España prácticamente permanente. Mira, la dependencia, yo lo voy a decir, yo fui diputado en el Congreso cuando se aprobó la ley de dependencia y nuestro grupo, el Grupo Popular, apoyó la dependencia. Y nosotros dijimos en su momento, la dependencia tiene dos problemas. Uno, no tiene un marco, digamos, se hizo un poco fruto de la improvisación, y lo digo así, y lo digo tal como lo creo. Estábamos a finales del año 2006, salió en el año 2007, había unas elecciones generales en el 2008 y había muchas ganas de presentarse en esas elecciones con un gran proyecto de ley social que amparase probablemente ese proyecto político que representaba el anterior Ejecutivo. Y eso hizo que se hicieran cosas, primero, sin un marco normativo que nos ha generado problemas con las comunidades autónomas por activa y por pasiva, entre ellos recursos al Constitucional también de la Generalitat de Cataluña, no resueltos, y nos ha generado una improvisación absoluta de la propia ley y después una falta de previsión económica. Se hizo una ley cuando estábamos creciendo un 4% y había recursos. ¿Qué ha pasado cuando hemos pasado de crecer un 4% a decrecer un 2 o un 2,5%? Pues lógicamente que nadie podía sostener la propia ley. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo primero, pagar las deudas, como siempre, que nos toca a nosotros cuando llegamos al Gobierno. Pagar las deudas. Lo primero, encontramos 1.034 millones de euros de deuda con la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar, que había una prestación que se le pagaba desde el propio Estado y nunca fue presupuestada, nunca fue dotada y donde se fue acumulando año a año. Claro, 1.000 millones, tal como está la Seguridad Social, que es donde se nutre las pensiones, no podemos permitirlo. Con lo cual, lo primero es un esfuerzo brutal para pagar esos 1.034 millones de euros. Lo segundo que hicimos con las comunidades autónomas, ¿tenemos dinero para los 3 niveles? No. O sea, ¿la manta nos cubre a todos? No. Pues entonces habrá que priorizar. De todos los dependientes, ¿quiénes son los dependientes con menos necesidades? No estoy diciendo que no las tenga, pero ¿quién tiene menos necesidades? Dependiente moderado. Famoso. Bueno, pues entonces el dependiente moderado vamos a congelarlo, la entrada en el sistema, vamos a intentar simplificar la maraña normativa, quitamos los grados, niveles que antes, ya hay 3 niveles y ya está. Vamos a poner un cuerpo normativo común para las comunidades autónomas y vamos a priorizar en nivel 2 y nivel 3, o sea, los dependientes severos, los grandes dependientes, porque son los que realmente lo necesitan y son los que más dificultades económicas tienen. A partir de ahí, nosotros hemos mantenido un esfuerzo presupuestario, nos gastamos alrededor de 1.500 millones de euros en dependencia, el Estado, solo el Estado, dinero solo del Estado, que es mucho dinero en estos tiempos, donde ha habido mucho, Hacienda nos miraba con ojos golosos cada vez que veía esas cantidades económicas y nosotros lo hemos mantenido haciendo un esfuerzo importante, ¿no? Y después lo que le hemos pedido a las comunidades autónomas, tenemos un sistema, y de hecho estamos en esa reforma, un sistema que sea más transparente. Teníamos, el último informe del Tribunal de Cuentas, descubrimos que teníamos expedientes duplicados, teníamos fallecidos que seguían con la dependencia, teníamos disparados a los dependientes en el entorno familiar, que son importantes y que hay que mantener, pero no pueden ser el alma del sistema, teniendo una red profesional como la que teníamos. Hemos dado una serie de cambios y yo tengo que decir a día de hoy, todavía con moderación, vamos a hacer un análisis en diciembre del sistema en su conjunto. Dentro de lo malo que estábamos, se ha conseguido por lo menos desbloquear un poquito las listas de espera, el colapso de los 300.000 personas que tienen lista de espera, un poco bajar ese colapso, que se ha bajado la cifra de espera, se ha mejorado en términos de información, se ha puesto una serie de condiciones que nos parecían básicas. Ante un cuidador en el entorno familiar, lo mínimo que le puedes pedir es que viva en tu misma casa. Es que... Ese es el Siri que no habla. Salúdalo. Pues yo me he encontrado a cuidadores en el entorno familiar, es verdad que son cuidadores en el entorno familiar que no vivían, no es que no vivían en la misma casa, es que no vivían en el mismo barrio, es que no vivían en la misma ciudad, es que no vivían en la misma comunidad autónoma. ¿Cómo te voy a cuidar yo a ti si tú vives en Galicia y yo vivo en Madrid? Pues así. No hemos encontrado muchos expedientes fruto de la improvisación y la falta del control y falta del propio control del sistema del inserso. Eso ha sido mejorado con una nueva red de informática, se ha depurado conjuntamente con las comunidades autónomas todos esos datos que el Tribunal de Cuentas arrojó, de fallecidos, de duplicados, etcétera, con lo cual tenemos ese dinero, ya no lo estamos ahorrando, que era dinero fraudulento, hay que decirlo así, y no era 100.000 euros, alguna decena de millones de euros.
Hemos conseguido hacer eso, hemos conseguido primar al sector, digamos, de residencia, al sector más profesional, por encima del cuidado del entorno familiar, siempre preservándolo, pero para que no fuera el alma del sistema. En algunas comunidades autónomas era prácticamente el 60%. Y, en definitiva, hay cifras dentro del sistema, ya en diciembre haremos un análisis completo con las comunidades autónomas, pero hay cifras que nos llevan a pensar que al menos esos nudos que teníamos hechos en el sistema que nos llevaban al colapso se han empezado a soltar.